Me gustaría tener la capacidad literaria de Emilio Zola para escribir y publicar a toda plana, como él hizo en el diario La Aurora, aquel famoso artículo sobre el caso Dreyfus titulado Yo acuso, y era una carta al entonces presidente de la República Francesa. La verdad, ya les digo que me gustaría tener esa capacidad literaria, pero no. Y créanme que lo lamento, porque lo que estamos sufriendo con esta pandemia merece que no demoremos más la identificación de los culpables de miles de muertos. Unas muertes que todavía no han sido cuantificadas en su totalidad. Lo mismo que la destrucción de nuestra economía, cuyas consecuencias todavía vamos a arrastrar durante muchísimos años. A ver si identificando a los culpables, exponiéndolos a la vergüenza pública, aflora en ellos un gesto de última dignidad y se marchan. Y es que no puede ser que la culpa, o lo que es lo mismo, la responsabilidad de esta catástrofe, sea algo que se diluya entre todos, que es la mejor manera de que al final la culpa pues no sea de nadie. El primer culpable de todos estos muertos y de toda la destrucción de la economía tiene nombre y apellido. Dice ser doctor, aunque no tiene un doctorado. Hablamos de Fernando Simón. Él es la persona a quien se encargó coordinar todo lo relacionado con el coronavirus. Y es increíble que haya errado en absolutamente todas las cosas que había previsto que iban a ocurrir. Y que todos y cada uno de sus consejos haya sido contraproducente. Tener como augur científico a un inútil, un incapaz, un personaje de sobrada y demostrada insolvencia científica es lo que ha hecho que el gobierno que preside Pedro Sánchez y vicepreside Pablo Iglesias haya acabado cometiendo la serie de errores que nos están conduciendo pues prácticamente a la aniquilación. No destituirle después de su primer error, podríamos hablar de no calibrar la violencia de la pandemia, por ejemplo. Solamente habrá uno o dos casos, si acaso importados, si hay alguno será muy controlado, lo recuerdan, ¿verdad? Si después de aquello no se le destituyó, pues fue algo grave. Pero no hacerlo después de la lista de despropósitos y de errores que ha ido cometiendo, estoy convencido de que más pronto que tarde tendrá algún tipo de tipificación en el Código Penal, porque es algo así como una prevaricación, porque a sabiendas de sus errores fue mantenido en su puesto, lo cual es sencillamente intolerable. Si quienes tienen que tomar las decisiones políticas están mal asesorados, es normal que esas decisiones sean erráticas y erróneas. Pero si mantienen en el cargo, como digo, a sabiendas a quien les está asesorando en ella, pues eso no tiene perdón de ningún tipo. Así, la desescalada, descontrolada, porque se politizó todo el proceso, solo contribuyó a tirar por la borda todos los esfuerzos que hicimos durante aquellos meses. Tanto esfuerzo no sirvió absolutamente para nada. Para nada. Y aquí tampoco cabe ocultar la responsabilidad de quienes alentaron el desmadre desconfinador. Si dice el refrán que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, lo de este gobierno no tiene género vital,
porque tras la primera ola vino la segunda y ya estamos metidos en la tercera. Y los errores siguen siendo los mismos. Es inaudito que el gobierno central, por ejemplo, ceda competencia a las comunidades autónomas para gestionar la pandemia, pero a la vez les limite la capacidad de decisión y la capacidad de maniobra. Por ejemplo, no pueden establecer confinamientos domiciliarios y no pueden modificar el toque de queda. Entonces, ¿qué más pueden hacer las comunidades autónomas? Poco margen tienen. Lo que no tiene sentido es que, sabiendo que el 60% de los contagios se producen en el ámbito familiar, llegue la Navidad y se permita un mayor contacto familiar. Y así tenemos que a día de hoy el 80% de los contagios vienen derivados de las relaciones interfamiliares. Solo un 20% quedaría fuera de ese ámbito. Sin embargo, lo que se está regulando y lo que se está bloqueando son esas relaciones exteriores en el trabajo, en la salida a las compras, en las cafeterías, en los bares, en los restaurantes, en los espectáculos públicos. ¿De verdad que no va a pagar nadie por la estéril discusión que tuvimos sobre la cantidad de comensales que podían asistir a las cenas navideñas? ¿Nadie va a pagar por abrir los municipios, por abrir las provincias, por abrir las comunidades? Nadie va a pagar por reducir el toque de queda. ¿De verdad que ningún político va a pagar por haber hecho justo lo contrario de lo que le pedían los epidemiólogos, al margen de Fernando Simón, claro, los sanitarios y el propio sentido común? Y ahora van y reconocen que la tercera ola es consecuencia de lo hecho durante las fechas navideñas. De verdad que a estas alturas de la pandemia, la única solución que se les ocurre es la misma de hace un año, la del confinamiento domiciliario total. ¿No podrían, por ejemplo, restringirse ese confinamiento domiciliario total a los fines de semana, a los festivos, a los puentes? Es decir, a aquellas fechas que suponen un mayor contacto social. ¿No podría ser el toque de queda a las 6 o las 7 de la tarde para evitar esas relaciones exteriores? De verdad, que hay que seguir poniendo medidas absurdas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que a los universitarios se les tenga con enseñanza online, siendo ya talluditos, y sin embargo a los niños pequeños, a los de infantil, primaria, secundaria, a los de bachiller, se les obligue a ir a clase? Vamos a ver, si un niño de 7, 8, 10 años es capaz de ser responsable y evitar los contagios como lo están demostrando, ¿de verdad que un chaval con 19, 20, 21 años necesita estar en su casa? Son medidas absurdas, totalmente. Por eso digo que sí, que la culpa, casi toda, es de ellos, por estar mal asesorados y no cambiar de asesores, por quitar medidas eficaces y mantener otras ineficaces, y también por querer repartir equitativamente una culpa que tiene nombre y apellido, y que son los suyos, que son ellos quienes validan la información que nos llega a nosotros, a la ciudadanía, y son ellos los que ponen las normas que muy mayoritariamente todos cumplimos, pero los contagios se disparan. Si la información que nos dan no es buena y las medidas que ponen y que la inmensa mayoría, insisto, cumplimos, no son buenas, la culpa solo puede ser de ellos. Así que cada palo que aguante su vela.